Hola, Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? ¿qué tal? Hola, ¿Me buenas. escuchas? Sí, yo perfecto. Pues venga, vamos al lío. Vale, primero muchas gracias por esta entrevista. Estás viendo mi pantalla, este es mi medio donde se va a subir la entrevista. Es un medio de mis todas las entrevistas que realizo. Esta es una última de mis entrevistas que he hecho un artículo también sobre esta pasada Champions, el Atlético de Madrid, Madrid Barça, entrevistas, entrevistas. He hecho entrevistas a Grande, a Emilio Contreras, a Borja Sánchez, a José Javier Gómez, que es un árbitro, a Rafa Vega. He hecho varias entrevistas y es donde se va a subir también esta entrevista que vamos a comenzar ahora. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Voy a dejar de compartir. Y estamos aquí con Paco Gémez, es un hombre que ha vivido el fútbol desde dentro y desde fuera. Es un jugador internacional, entrenador en España, México, Irán. Más allá de eso, de los resultados, queremos descubrir la persona que hay detrás de estos banquillos. Quiero hacer una pequeña introducción con la carrera como jugador primero. Has estado en el Córdoba, en el Rayo Vallecano, en el Murcia, en el Deportivo de La Coruña, en el Real Zaragoza, en el Córdoba de nuevo y en el Lugo en tu último año antes de retirarte en 2006. Como entrenador empezaste en el Alcalá en 2007, solo una temporada, luego pasaste al Córdoba, donde estuviste 2 temporadas, en la Unión Deportiva Las Palmas también estuviste en varios años en el conjunto canario, en el Rayo Vallecano, en el Granada, en el Cruz Azul en México, diste el salto al charco cruzando América y luego volviste aquí para ir al Tractor Club en Irán, donde estuviste 2 años, del 2022 al 2024, y luego volviste aquí al Ibiza, donde estuviste esta última temporada, 24-25, entrenando a ese club balear. Quería un poco recordar atrás y usted siempre ha sido un técnico valiente, fiel a su estilo. ¿Qué significa para usted ser tan coherente en el mundo tan cambiante como es el fútbol? Bueno, hay que elegir un camino y hay que elegir una manera de hacer las cosas y comprometerte con ellas, saber trabajarla y saber transmitirla, ¿no? Yo siempre digo que en el fútbol todas las ideas son válidas y todas las ideas son respetables. Cada uno elige la que más le gusta y yo he elegido una que creo que va con mi carácter, con mi personalidad, con mi manera de ver el fútbol, de ver la vida, y es la que intento con la mayor humildad posible pues llevar allí a todos los equipos de fútbol donde voy. Vale, y mirando un poco hacia atrás, ¿qué etapa como jugador le marcó más y por qué le marcó esa etapa? Bueno, todas las etapas como jugadores son importantes, ¿verdad? Que donde estás más tiempo, donde estuve más tiempo fue en Coruña y en En Zaragoza Coruña, en como jugador. Zaragoza, sí. Pero bueno, yo mi paso por el Rayo también me ha marcado mucho, ¿no? Tanto como jugador como entrenador. Todas las etapas de un jugador son importantes, todas yo las recuerdo con mucho cariño, pero hombre, indudablemente en los sitios donde más años ha estado, posiblemente hayan pasado más cosas, ¿no? Sí. Y siempre, no es que tengan ni mejor ni peor recuerdo, sino que tienen más recuerdos que el resto. ¿Y qué diferencias encuentras como entrenador en España? Porque has estado tanto en España, en México, en Irán. Si hay alguna diferencia como trato hacia el entrenador en España, en México o ahora en Irán, en esta etapa en el tractor. Bueno, hombre, sí hay diferencias, sí. Aunque el fútbol es fútbol en todos sitios, cada país tiene su idiosincrasia, tiene su costumbre, tiene su religión, tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Irán se le da un trato de un gran respeto a los entrenadores, ¿no? Sí. Se les trata con un respeto, pero brutal, como jamás en ningún sitio he visto. Para ellos los entrenadores y sobre todo los entrenadores que venimos de fuera del país, que venimos de Europa, para ellos es una figura a la cual le tienen un respeto tremendo, ¿no? Eh, Posiblemente aquí en España y en México se le tenga menos respeto que en esos sitios, ¿no? Pues, no menos, sino yo que sé, bueno, o el trato es distinto, ¿no? Eh, pero al final es verdad que, bueno, que el salir a otros sitios fuera del país te da
te da otra visión, ¿no? Te da otra manera de cómo te tratan, de cómo tú los tienes que tratar a ellos, de cómo es la gente, de qué es lo que te pide la gente en un sitio y te pide en otro. Yo siempre le digo a los entrenadores que tienen la posibilidad de salir de España que si pueden, que no se lo piensen, porque creo que es un gran aprendizaje y es un gran paso adelante como formación en tu carrera como entrenador, ¿no? ¿Y has tenido algún vestuario más especial y único que lo haga distinto? Porque, por ejemplo, tu etapa en el Rayo se ha demostrado en este último partido que cubriste con Dazón, que tienes un trato con los jugadores bastante cordial y bastante bueno. Sí, bueno, suelo tener bastante buen trato con todos los jugadores que he tenido, ¿no? Soy una persona que creo que más allá de la simple relación futbolística que tenemos, si se puede tener una relación más personal, creo que es importante también tenerla. Y bueno, y de verdad que en todos sitios donde he estado guardo un grato recuerdo de todos los jugadores que he tenido, ¿no? De hecho, bueno, siempre que nos vemos nos podemos dar un abrazo, nos podemos preguntar por la familia. Creo que es algo bonito, ¿no? El que tantos jugadores hayan pasado por tus manos y que sigas teniendo con todos ellos o con la inmensa mayoría de ellos un trato muy cercano, ¿no? Para mí eso como entrenador y como persona es importante y ya te digo, creo que es una parte que se nos pasa un poco de largo, ¿no? Nos ceñimos solo al trabajo, a lo laboral y se nos escapa que luego tiene que haber unas relaciones personales y unas relaciones emocionales que también son importantes para que el trabajo fluya. Y así entrando un poco en el tema como central de esta entrevista, que es un poco la salud mental. Cuando esto jugaba apenas hablaba de este como tema tabú ahora mismo, que es la salud mental. Es un tema central y que le quería preguntar cómo ha cambiado la percepción de los vestuarios y de los clubes en este sentido. Bueno, los tiempos cambian y las cosas se modifican, no siempre para bien, no siempre para bien. La gente cree que el tiempo lo cambia todo para bien y no, eso no es cierto. Cambia muchas cosas para bien, pero hay otras que las empeora. Y bueno, ahora sí es verdad que hay muchos más profesionales, se le da mucha más importancia, ¿no? Digamos, a tener un equilibrio mental, sobre todo en una profesión como la nuestra, que tiene tantísimos altibajos, tanta presión. Antes, bueno, pues la gestionábamos como podíamos, ¿no? Nadie nos ayudaba, la teníamos que gestionar nosotros, los malos, los buenos momentos. Hoy en día sí es verdad que se tiene un poquito más de tacto, digamos, más de entendimiento sobre esa parte. De hecho, hay muchos jugadores que ya tienen su psicólogo particular o tienen a un coach particular que les ayuda. Bueno, yo creo que todo lo que se ayuda para bien, para mejorar y para que tú te encuentres en la mejor manera posible para realizar tu profesión me parece perfecto, ¿no? No para todo el mundo vale. Yo soy una persona en la que, bueno, pues en mi época de jugador también hubo una etapa en un club en el que apareció la figura del psicólogo y la verdad es que no congeniamos bien, al final no creíamos mucho en él todo el grupo y eso es fundamental, ¿no? Si no crees en una persona, al final no acabas cogiendo lo que esa persona quiere inculcarte, ¿no? Pero bueno, entiendo que en ese aspecto sí que se han mejorado porque han aparecido profesionales, porque han aparecido técnicas, porque han aparecido, sobre todo también el prisma de darle la importancia que realmente tiene, ¿no? A tener un buen equilibrio mental y tener una buena salud mental. Como te digo, sobre todo para una profesión donde es importantísimo estar con un equilibrio siempre. Y ese contacto con los jugadores que usted tiene, ¿ha tenido que acompañar a algún jugador que haya sufrido ansiedad o depresión y qué herramientas le puede haber dado a esa persona? ¿Se ha tenido algún caso así? Hemos tenido solo un caso, Sí. por lo menos que hubiera, y bueno, y el club lo puso en manos de un profesional que es lo que tenía que hacer, ¿no? No he tenido en mi carrera, y mira que han pasado jugadores, por lo menos vuelvo a repetirte que yo sepa, nadie que tuviera una depresión, que tuviera la necesidad de un profesional. Puede ser que muchas veces ya sabes que esto se vive en silencio también. Hay muchos jugadores que pasan un mal momento y no dicen nada, ¿no? Sí. Pero yo te digo, como saber solo de uno, y bueno, y se puso en manos de un profesional y fue mejor. En un tiempo se volvió a entrenar con el equipo y demás y sin ningún problema. ¿Y ha habido algún jugador que le haya sorprendido en esa resiliencia fuera del campo? Bueno, los jugadores suelen ser gente muy dura.
Suelen Sí. ser gente acostumbrada ya a tratar con todo, ¿no? Con lo bueno y sobre todo con lo malo. Entonces hay muchos de ellos que te sorprenden por la capacidad que tienen de gestionar los malos momentos, sobre todo los malos. Yo creo que las personas se ven en los malos momentos, ¿no? En los buenos casi todo el mundo solemos saber estar, ¿no? Hay incluso algunos que no saben ni saber ganar, pero la mayoría, cuando realmente hay que ver de qué estamos hechos es en la derrota, ¿no? Y en eso hay muchas veces los jugadores que te dan algunos ejemplos, ¿no? De cómo sin necesidad de apoyo de nadie son capaces de salir de situaciones de muchas críticas, no le están saliendo las cosas, críticas de la prensa, críticas de la afición, críticas de, bueno, presión al final, que al final en definitiva eso es presión. Y bueno, y ellos se buscan sus métodos y se buscan sus estrategias para salir adelante, seguir trabajando y mejorar la situación. Y le quería preguntar, ¿cómo maneja usted esa presión personal cuando los resultados no acompañan? Porque es cierto que en esta última temporada en el Ibiza ha habido como, o por lo menos desde fuera, ha habido como ciertos encontronazos con la afición o incluso con algunos directivos, por lo menos lo que yo veo desde fuera y lo que me estoy informando. ¿Cómo siente usted esa presión a la hora de entrenar y a la hora de afrontar los partidos? A mí la presión, es decir, la presión solo yo la entiendo en tanto y en cuanto que hay unas expectativas para conseguir unos resultados. A mí el resto no me interesa. Es decir, yo preparo a mis jugadores para que cuando las cosas no vayan bien sean capaces de mantener ese equilibrio del que hemos hablado y puedan seguir teniendo un rendimiento alto para conseguir los resultados que se nos piden, ¿no? Luego en cada club, bueno, pues hay distintas situaciones y las tienes que gestionar tal y como vienen. Pero realmente la presión que a nosotros más, digamos, nos agobia es cuando las cosas no salen bien, cuando los resultados no salen bien y cuando esas expectativas que se han puesto en torno a un grupo y a un equipo, pues no se responden. ¿No? Eso hace que cada vez tengas que liberar de esa presión más a los jugadores, que tengan que buscar ese equilibrio del que hemos hablado para que estén en la mejor manera posible. Y eso al final también es el entrenador, la única estrategia o herramienta que tiene es la de asumir las responsabilidades, todas las responsabilidades, para que caigan sobre uno y no caigan sobre el grupo. Usted comenta en varias entrevistas que es siempre fiel a su estilo y que no quiere desviarse de ese estilo a la hora de entrenar. ¿Cómo gestiona esto con este nuevos planes de entrenamiento que están funcionando en varios equipos? Bueno, yo tengo mi sistema de entrenamiento Sí. y es verdad que también los sistemas de entrenamiento han ido cambiando, los entrenamientos han ido cambiando, pero entiendo que cada entrenador para poder jugar de una manera necesita una idea primero y luego necesita ejercicios que hagan que los jugadores sepan cómo tienen que jugar, ¿no? Que se sientan a gusto luego en el campo cuando van a jugar un partido porque ya han trabajado todas las situaciones o la mayoría de las situaciones que se pueden dar. Cada uno, como te digo, elige su sistema de entrenamiento. Los sistemas de entrenamiento cambian de la noche a la mañana, vuelven a cambiar otra vez, aparecen ejercicios nuevos, pero al final yo siempre digo que lo que hemos estado trabajando toda una vida no es malo por el simple hecho de que siga pasando el tiempo, ¿no? Sí, es verdad que se puede retocar, se puede cambiar ciertas cosas, pero si te das cuenta, la mayoría de los sistemas de entrenamiento, que no es que aparezcan, sino que ya estaban, pero con ciertas modificaciones, están basados en lo que ya había, ¿no? Posiblemente donde más procesos de desarrollo hay es en la preparación física, ¿no? Que ahí sí que realmente los sistemas van cambiando en función de las demandas, ¿no? Cada vez hay más demandas sobre el jugador, cada vez el jugador es más atleta y por tanto la preparación física tiene que ir adaptada a tener a un equipo con un nivel de físico brutal, tremendo, para poder aguantar todos los partidos que tienes que jugar y sobre todo para que pueda responder a unas expectativas que en el fútbol cada vez más son físicas. Y le quería preguntar, en su estancia en la más larga como jugador, tanto en Deportivo La Coruña del 93 al 98 como en el Real Zaragoza del 98 al 2004, ¿se ha tenido alguna experiencia buena o positiva en estas dos etapas que la haya recordado y que siga manteniendo a fecha de hoy? No, experiencias muchísimas y buenas muchísimas, ¿no? Por desgracia el ser humano cuando echa la vista atrás se acuerda solo de lo malo, o tiende a acordarse solo de lo malo.
y cuando deberíamos acordarnos de lo bueno, ¿no? Y yo en esas dos etapas, igual que en otras, pero en esas dos etapas donde he tenido muchos años y donde he pasado mucho tiempo y he jugado muchos partidos y me han pasado muchísimas cosas, pues, bueno, pues en el Deportivo allí conseguí mis primeros títulos, llegué a Zaragoza y seguí consiguiendo títulos y además fui internacional. El Rayo fue el equipo que me dio la posibilidad de jugar por primera vez en primera división. Es decir, de todos los sitios donde he estado, al final tienes recuerdos, tienes experiencia, porque al final eso es la vida, ¿no? El ir recabando experiencia de todos los sitios donde estás, y eso al final lo que va conformando tu carácter y te va conformando como persona. ¿Y cómo fue salir del Córdoba hacia el Rayo Vallecano y cómo fue ese regreso de nuevo al Córdoba? Porque es cierto que sí, salía de casa siempre es como un poco de nostalgia. Sí, bueno, yo la época en la que salí de Córdoba al Rayo ya había salido fuera de mi casa, sí. No era la primera vez que salía, ni muchísimo menos. Bueno, habíamos hecho una gran temporada en Córdoba, jugamos playoffs, siendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Ese año se hizo un año tremendo, además un equipo que jugaba también muy bien al fútbol. Y de ahí, bueno, pegué el salto a Rayo, que era mi posibilidad de entrenar en primera división, mi primera posibilidad. Y además a un club que ya conocía, donde había estado como jugador en 2 ocasiones, donde conocía la afición, conocía el barrio, conocía el equipo. Es decir, fue un cambio de salir de mi tierra, pero fue a un sitio donde conocía muy bien y donde me encontraba muy a gusto. Y con respecto a esta estancia en Córdoba, he tenido la posibilidad anteriormente de entrevistar a Cristian Carracedo. ¿Cómo ves esta nueva etapa en el Córdoba en segunda división? Bueno, pues lo veo primero, es un equipo que me gusta mucho cómo juega. Juan Ania, que también fue compañero mío en el Rayo, pues tiene una idea muy similar de juego, ¿no? Y creo que eso los cordobesistas y los que queremos el Córdoba es de agradecer. Y luego creo que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Van pasito a pasito, fueron capaces de salir de un pozo de tercera división a segunda B y luego el ascenso a segunda. Y ahora no están yendo con prisas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir a los equipos. Creo que están manteniendo la tranquilidad. Este año, bueno, creo que su pelea tiene que ser por meterse entre los 6 primeros, a ver si es capaz de conseguirlo, pero sin exigencia grande. Es decir, entienden que el tiempo asentándote en segunda división es lo que te va a dar un futuro salto a primera división otra vez, y me gusta mucho cómo están haciendo las cosas, la verdad. ¿Y usted ha tenido algún referente así, tanto en lo deportivo, en su carrera como jugador, como en el modelo a seguir en su carrera como entrenador? ¿Ha tenido algún referente así especial? Todos hemos tenido referentes. Yo por mi infancia, cuando yo empecé a jugar al fútbol, el referente de todos los niños era Maradona, porque nos pilló esa época, ¿no? Y luego, bueno, pues indudablemente ha sido, si no el mejor, uno de los mejores de la historia, ¿no? Luego, como entrenador, bueno, siempre he querido aprender de todos los que he tenido, ¿no? Todos los entrenadores me han enseñado cosas, unos me han enseñado lo que hay que hacer y otros lo que no hay que hacer, que también es aprender. Pero, hombre, tengo un referente claro que es José Antonio Camacho, ¿no? Que fue el entrenador que me dio la posibilidad de jugar en el Rayo en primera división, me dio la posibilidad de debutar con la selección española, y siempre ha sido una persona que siempre ha estado a mi lado, que la considero amigo mío, hemos hecho muy buena amistad y del cual he podido aprender muchísimo como entrenador. ¿Y hay alguna diferencia de trato en el trato entrenador-jugador? Porque estamos viendo ahora en estos últimos partidos que hay ese trato de los jugadores se sienten más por encima del entrenador. ¿Eso contigo era bueno o era malo? Es que no se trata de estar por encima de nadie. Es decir, se trata de el jugador tiene un trabajo que hacer. Sí. Y el entrenador tiene otro trabajo. El entrenador es el jefe del jugador. Sí. Y esta relación el jugador tiene que entenderla. Y eso no quiere decir que nadie esté por encima de nadie. Lo que pasa es que el entrenador tiene que tomar decisiones que afectan al jugador. Y el jugador no tiene que tomar decisiones que afecten al entrenador. Es decir, creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Los jugadores dedicarse a jugar, los entrenadores dedicarse a entrenar, el presidente dedicarse a presidir. Y así es como se funciona el equipo. Cuando alguien quiere meterse en el escenario del otro, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y con respecto a esto de los jugadores, bueno, todos tenemos nuestro carácter, pero creo que por encima de todo lo que tiene que haber es respeto, ¿no? Si en el trato del entrenador con el jugador o el jugador con el entrenador se sobrepasa esa línea,
pues ya es donde empiezan a haber los problemas, ¿no? Entonces, mientras haya respeto, no tiene por qué sentirse nadie por encima de nadie. También le quería preguntar, ¿qué sentiste volver a ese estadio Vallecas en esa retransmisión en DAZN, en volver a ver esa afición, volver a ver ese estadio, volver a tocar el césped, ese banquillo donde usted ha estado sentado? Pues mucha felicidad y mucha alegría, además porque me recibieron fantásticamente bien, la gente muy cariñosa, estuvieron conmigo en todo momento, me llamaban, haciéndose fotos, me aplaudían, de verdad que ya el simple hecho de volver es bonito porque he pasado muchos años en esa casa, en ese club. Pero el calor que me dio la afición y el calor que me llevé, eso sí que me llenó, ¿no? Mucho más, ¿no? La verdad que me sentí tremendamente a gusto, me fui muy feliz y muy contento, ¿no? del trato que había recibido, y espero que no sea la última. ¿Y has tenido así algún consejo para un entrenador o para un jugador que esté recién empezando en este mundo? ¿Algún consejo que le dirías a esa persona? Bueno, hombre, para los entrenadores tengo mucho. Para los jugadores es que vayan con tranquilidad, que hoy en día las prisas son mucho más importantes que nunca. Hoy todo tiene que ser rápido y ya los jugadores de 17 años ya tienen que estar al primer nivel, y eso, bueno, pues conlleva, esa prisa normalmente conlleva mucha responsabilidad, porque puedes hacer más mal que bien, ¿no? No todos los jugadores son Lamine Yamal, que con 17 años son capaces de jugar al mismo nivel. Los jugadores, yo sigo pensando que necesitan un proceso para llegar, y muchas veces ese proceso nos lo saltamos, ¿no? Le queremos ir tanta rapidez que acabamos saltándonos esos procesos, ¿no? Entonces, calma. Con respecto a los entrenadores, bueno, pues yo a un entrenador nuevo siempre le digo lo mismo, ¿no? Que esta es una profesión muy solitaria, muy bonita, pero muy jodida a la vez, donde te vas a encontrar solo la mayoría de las veces, donde todas las responsabilidades van a caer sobre ti, donde todas las situaciones que se den en un club, sean tuyas o no, te vas a tener que hacer responsable tú, porque no se va a hacer responsable nadie. Y al final es una profesión en la que tienes que pagar por tus errores y por los errores de los demás, ¿no? Si estás en la labor de hacer eso, pues perfecto, y si no, pues vete haciéndote la idea que te vas a llevar mucho digamos, encontronazos y muchas situaciones que no son justas, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué pasa aquí si esto no es mío? Bueno, pero el entrenador es el primero que está en el frente de la batalla, digamos, y todos los tiros, si es que hay tiros, le acaban dando primero al entrenador, ¿no? Entonces eso es algo que los entrenadores tienen que saber. Le quería aquí comprometer un poco, porque le quería hacer una pregunta un poco más de bufanda, porque el Córdoba está luchando por esos puestos de playoff para ascender a la primera división y volver al fútbol profesional ya de la Liga Española, y está su Rayo, que está en Conference League. Le quería preguntar qué prefiere más, si el Rayo ganando esa Conference League o el Córdoba ascendiendo a la primera división. Hombre, ojalá se pudieran dar las dos cosas, ¿no? El Rayo está jugando una competición europea, es la primera vez, por supuesto que la puede ganar. Sí. Por supuesto que la puede ganar, porque además yo creo que tiene un buen equipo para poder competir. Pero, hombre, en su primera competición europea sería todo un logro, ¿no? que pudiese ganar. Yo creo que el Rayo, este año, con hacer una buena competición, que yo creo que está haciendo, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Creo que sería un buen comienzo, ¿no? Para en años venideros ya plantearse el poder hacer cosas más importantes, ¿no? Pero yo al Rayo le veo con una soltura y con una claridad en cuanto a jugar una competición que para ellos es nueva, que creo que puede llegar muy lejos, ¿no? Y te vuelvo a repetir, seguramente no será el favorito de nadie, pero creo que puede estar en ese cupo final. Puede ser, ¿no? Sí, que puedan estar peleando por ganar, ¿no? Y bueno, y el Córdoba, ojalá que ascienda, porque para Córdoba sería fantástico, para la Liga sería fantástico el poder incorporar una ciudad, un club y una población como Córdoba. Creo que ganaría muchísimo. Y bueno, y no quiero decir ni uno ni otro para que no se me enfade nadie, pero ojalá podamos, que uno de los dos, sin decir nadie, pero que uno de los dos por lo menos consiga ese objetivo.
¿Y cómo ve ahora mismo su futuro en los banquillos? No sé si tiene planeado entrenar a algún, no sé, equipo amateur o incluso formar así un equipo desde cero, desde pequeños, o incluso, no sé, estoy haciendo una hipótesis muy a futuro. En este Córdoba, si asciende y si el presidente le llama, coge su número y dice, Paco, quiero que seas el entrenador de Córdoba en primera división, ¿usted aceptaría? Bueno, yo nunca me he planteado coger equipos de jóvenes, de pequeños, porque creo que no valgo, no tengo carácter, no tengo paciencia para tratar con chicos, y mucho menos con los padres. Eh, eh, con respecto a entrenar, sí, quiero entrenar. Ahora mismo, por circunstancias de reglamento, no puedo entrenar en España en esta temporada. Tendré que ir fuera. Y bueno, ya me ha llegado alguna cosa, pero no he terminado de llenarme y por eso no me he decidido. Espero que de aquí a final de temporada se haga algo bonito fuera y pueda entrenar. Y con respecto al Córdoba, el Córdoba en estos momentos lo que menos necesita es un entrenador. Creo que tiene un gran entrenador, que es Iván Ania. Creo que tiene un gran entrenador. Ojalá sea capaz de ascender. Pero el Córdoba sabe que cuando necesite a alguien en ese banquillo, yo siempre, es mi tierra, es mi casa y siempre estaré a la orden de lo que ellos manden. Pero en estos momentos, vuelvo a repetirte, el Córdoba no necesita un entrenador. Tiene uno y muy bueno además. Que siempre me gusta terminar intercambiando los papeles. Yo soy el que pregunta y usted es el que responde. Me gusta siempre cambiar los papeles. Usted es el que me pregunta y yo respondo. Si quiere realizarme alguna pregunta al estilo, no sé, de periodismo, de fútbol, lo que sea. Uf, pues no sé qué preguntarte, ¿no? ¿Por qué los periodistas sois tan puñeteros, la mayoría? Mira, es una pregunta que me gusta porque yo quiero adentrarme en este periodismo profesión tan bonita, porque no me gusta ser puñetero, me gusta ver todo lo humano de la gente, de las personas, por ejemplo, estar con los entrenadores, estar con los jugadores, hablar con ellos, ser más humano, no ir a preguntar por qué ha cambiado este y por qué no lo ha cambiado, por qué lo ha cambiado en el minuto 70, por qué no juega este, o ha habido un encuentro en el vestuario. Me gusta ser más el periodista que informe de verdad, que no sea tan bufandero ni chaquetero de me gusta este equipo y voy a ir a muerte con él. Quiero ver todos los partidos y quiero ser ese periodista. Quiero cambiar esta profesión porque encuentro que esta profesión ha ido muy en decadencia en estos últimos años. Dios te bendiga. Ojalá que puedas conseguirlo, ojalá, me encanta lo que acabas de decir. Hombre, cuando digo puñeteros lo he dicho con cariño, no lo he dicho con mala fe, ni muchísimo menos. Pero es verdad bueno, que la tarea de periodista es una tarea también muy difícil. Y posiblemente has dado en el clavo, ¿no? Y es normal, ¿no? El periodismo deportivo va estrictamente a lo profesional, ¿no? A realmente el juego en sí, ¿no? Y muy difícil encontrar a alguien que se pueda plantear el aspecto humano, ¿no? Oye, ¿y este jugador por qué no ha jugado bien? Oye, ¿le estará pasando algo? Yo sé que es muy difícil que los periodistas podáis valorar eso, pero el otro día hacía una entrevista y lo decíamos, ¿no? Y al final nosotros trabajamos con jugadores, pero es que para nosotros son personas. O sea, los jugadores de fútbol son solo jugadores de fútbol de puertas para afuera. Tú ves a nadie se plantea cómo es como persona Lamine Yamal. No interesa. Lamine Yamal es una máquina de hacer fútbol. Es un jugador de fútbol, ya está. Los que se preocupan de cómo es como persona son su círculo más allegado, su entrenador, sus compañeros, su familia, sus amigos, ¿no? Y un poquito en esta vorágine del fútbol profesional en la que todos son máquinas de fútbol, máquinas de fútbol y máquinas de fútbol, es verdad que nos olvidamos un poco de que detrás de esa máquina de fútbol hay personas, ¿no? Y hay sentimientos y hay lo que hemos hablado, situaciones de desequilibrio mentales, de no saber o no estar en el mejor momento en una situación complicada. Y bueno, pues todas esas cosas serían muy importantes también que alguien se preocupara de ellas, ¿no? Le quería hacer así una pregunta bonus que se me estaba ocurriendo ahora. Usted ha estado con, no sé si se acordará, con Javi Buyer, no sé si lo conocerá. Sí, ¿no? Sí. Sí, le quería preguntar cómo fue esa experiencia de estar con una persona con tanta relevancia en redes, porque es verdad que sube esos vídeos de reacciones y demás y tiene tanta repercusión. ¿Cómo usted se veía en ese vídeo y cómo
podía verlo en un futuro o en unos días después. Bueno, cada uno nos dedicamos a una cosa, ¿no? Sí. Yo me dedico e intento siempre, como es tu caso, de atender a todo el mundo. Es verdad que muchas Sí. veces es imposible porque el aluvión, yo ahora por ejemplo, el aluvión de entrevista, ahora que he dejado de entrenar, pues es brutal y voy casi a 2 por día, ¿no? Y intento pues atenderos a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo que hay gente que se dedica a redes o gente que se dedica a podcast o gente que me hace una entrevista para un periódico o para una... Yo intento ser muy respetuoso y atender a todo el mundo, ¿no? Y intento sentirme cómodo con todo lo que hago. No me gusta hacer algo con lo que no esté cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de eso hay cosas que se hacen, la verdad que hay gente que hace cosas muy bonitas, o sea, hace entrevistas dándole un punto distinto, ¿no? No simplemente pues al uso, ¿no? de fútbol y de hablar solo de casi siempre lo mismo. Es verdad que al final soy entrenador de fútbol y hombre, que la mayoría de las entrevistas pues tienen que versar de fútbol, ¿no? Está claro. Pero cuando das con alguien que es capaz de darle otro tipo, una perspectiva, ¿no? O hablar de cosas como hemos hablado aquí, ¿no? Del equilibrio mental, de la salud mental, de los entrenadores, de los jugadores, que digamos que es un ámbito que no se suele hablar mucho en las entrevistas de eso, ¿no? Pues se agradece porque creo que es como una bocanada de aire fresco y que hace que la entrevista pues tome un cariz diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer tenerlo por aquí en esta pequeña charla. Me alegra mucho que le haya gustado el tema sobre salud mental, sobre hablar el otro fútbol, bajar a cómo es el entrenador en sí, cómo es perdón, cómo es la relación del entrenador jugadores o con la afición. Me ha gustado mucho. Espero que nos veamos algún día en persona y podamos hablar más distendidamente. Perfecto, el placer ha sido mío. Muchas Sí, muchas gracias. gracias y estoy aquí para lo que sea. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias por todo. Esta ha sido la entrevista a Paco Gémez. En breve estará subida a la página web. Ha sido un placer y esto ha sido todo. Adiós.